El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan Ezequiel 18, yendo por el camino equivocado. Ezequiel 18, yendo por el camino equivocado. Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. https://youtube.b/wso9ifp04 si igual pssvq1c-suet-ndf. Una noche, después de que mi esposo predicó en una reunión evangelística, llevamos a casa a una hermana de la iglesia. Ella nos decía a dónde ir. Pero íbamos hablando en el auto, y nos pasamos de la calle en la que teníamos que girar. Giramos en otra calle, y mientras entrábamos salió un grupo de jóvenes. No parecían muy amistosos. No podíamos girar en U, así que dimos marcha atrás y salimos de la calle. Mientras lo hacíamos, vimos a otro grupo de jóvenes que salían para acercarnos. Nos alegramos mucho de que nuestros ángeles de la guarda nos ayudaran a salir ilesos de aquella situación. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado, y aún se reforman exteriormente, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Ejemplo de falso arrepentimiento: Judas Iscariote, Mateo 27, 3-5. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: «He pecado entregando la sangre inocente». Mateo 27, 4. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Ejemplo de verdadero arrepentimiento: David, Salmo 51. La oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma, aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. El camino a Cristo, capítulo 3, un poder misterioso que convence, pp 23-25. https://mebooks.org/book/1749.90 Cuando vemos que nuestros pecados hicieron que nuestro amoroso Salvador muriera en la cruz, se produce un cambio en nuestra mente. Ya no queremos crucificar a nuestro Salvador. Cada vez que pecamos, sentimos que estamos clavando a Jesús en la cruz. Esto es muy doloroso. Ya no queremos causar dolor a nuestro Salvador. Anhelamos ser restaurados a la comunión con Él, ya que el pecado rompe nuestra relación con Él. Esto nos lleva al arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados. Esta es la primera parte del arrepentimiento, el dolor por el pecado que nos lleva a la confesión. La segunda parte del arrepentimiento es apartarse de Él. ¿Cómo se pueden lograr estos dos aspectos? Leemos una cita del comentario bíblico adventista sobre Ezequiel capítulo 18 versículo 30. ¿Cuál es el propósito del arrepentimiento? El pecado tiene su asiento en la mente. El alma debe proponer el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar sobre la razón. La raíz del pecado, entonces, es una inclinación de la mente que hace que el hombre elija el mal camino. La solución del problema es corregir esta disposición básica. Esto es lo que se pretende conseguir con el arrepentimiento. Debe producirse un cambio en el pensamiento del individuo. Como Dios nunca fuerza la voluntad, este acto debe ser voluntario, pero el Espíritu Santo es dado para ayudar al alma, la persona. Es absolutamente imposible que el individuo mismo logre la transformación. Pero cuando elige hacer el cambio y en su gran necesidad clama a Dios, los poderes del alma son imbuidos con poder de lo alto y la inclinación de la mente es corregida. Proceso de arrepentimiento. Paso número 1.
examen de los factores que llevaron al pecado. El verdadero arrepentimiento, entonces, es una función de la mente. Incluye un escrutinio minucioso de la situación para descubrir qué factores condujeron a la deserción, y también un estudio de cómo se pueden evitar errores similares en el futuro. Paso número 2. El pecado es expulsado de la vida. El arrepentimiento es el proceso por el cual el pecado es expulsado de la vida. Paso número 3. Confesión. Una vez arrepentido, se puede confesar y será perdonado. Pero la confesión sin arrepentimiento no tiene sentido. Dios no puede perdonar pecados que siguen activos en el corazón. Judas es un ejemplo de esto, confesión sin arrepentimiento. Esta es la razón por la que el énfasis básico de las Escrituras está en el arrepentimiento más que en la confesión. La enseñanza fundamental de Jesús fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4 versículo 17, Marcos capítulo 1 versículo 15. El consejo de Pedro fue, arrepentíos y bautícese, Hechos capítulo 2 versículo 38. Qué crucial es seguir lo que el Señor nos dice a través del profeta Ezequiel capítulo 18 versículo 30, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades. Y el libro Camino a Cristo repite el mismo principio que cambia la vida. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Ahora que sabemos que el pecado comienza en la mente, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Esto requiere que realmente elijamos hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Cuando aceptemos el hecho de que no podemos hacer un cambio y sostener ese cambio con nuestras propias fuerzas, entonces le pediremos al Espíritu Santo que intervenga. En este punto, solo necesitamos entregarle el control de nuestra voluntad a Él y Él se encargará del resto. Esta ha sido nuestra experiencia después de tantos años de fracaso al tratar de cambiar nuestra disposición al pecado. Te invitamos a seguir los pasos del arrepentimiento. Nosotros lo hemos experimentado y es una experiencia maravillosa. Cuando nos arrepentimos y entregamos el control de nuestra voluntad al Espíritu Santo para que Él nos dé la victoria sobre el pecado, experimentaremos una conversión. La conversión es el proceso por el cual damos un giro en U para caminar hacia la dirección opuesta. La Biblia lo describe como un nuevo nacimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda Epístola a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Somos nuevas criaturas nacidas del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, han llegado a ser participantes de la naturaleza divina, y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Una conversión genuina cambia las tendencias al mal hereditarias y cultivadas. Devocional Maranata, El Señor viene, el significado de la conversión, 17 de agosto. https://m.eguriteens.org/es/book/1776.1703 gato 1703. Todos los días entregamos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Esta es la única manera de tener una victoria sostenida sobre el pecado. Pruébelo. Conviértanse y vivirán. Ezequiel capítulo 18 versículo 32. Bendiciones.